gracia que nos da nueva vida por su gran misericordia. En Cristo resucitado nos dio una esperanza viva en medio de la tribulación, un futuro glorioso que no se puede marchitar. Una esperanza viva, firme y segura en Él, un tesoro eterno que no puede perecer. Aunque el fuego purifique, mi alma confiará, porque en Él mi esperanza nada me faltará. Herencia incorruptible, reservada en los cielos, guardada por su poder para los que esperan su luz. Aún en las pruebas de la vida nos regocijamos, porque el fin de nuestra fe será la salvación. Una esperanza viva, firme y segura en Él, un tesoro eterno que no puede perecer. Aunque el fuego purifique, mi alma confiará, porque en Él mi esperanza nada me faltará. Los profetas hablaron de su venida, pero no la vieron. Y en nuestro corazón resuena su promesa, un gozo inquebrantable. El Espíritu Santo nos guía y fortalece, y a través del sufrimiento su gloria se revelará. Una esperanza viva, firme y segura en Él, un tesoro eterno que no puede perecer. Aunque el fuego purifique, mi alma confiará, porque en Él mi esperanza nada me faltará. Una esperanza viva, mi alma glorificará. En Cristo tengo vida y su amor me sustentará. El infierno, la realidad que muchos quieren ignorar. Vivimos en una generación que ha perdido el sentido del temor de Dios. Se predica sobre bendiciones, sobre prosperidad, sobre autoestima, sobre cómo mejorar la vida aquí y ahora. Se habla del cielo como si fuera una recompensa por existir, no como un destino para los redimidos. Pero casi nadie predica sobre el infierno. ¿Por qué? Porque incomoda, porque ofende, porque remueve las fibras más profundas de nuestra conciencia, y porque, seamos honestos, es una de las verdades más aterradoras de toda la Escritura. Pero lo que muchos no quieren aceptar es que el infierno no es un invento de predicadores extremistas ni de moralistas frustrados. El infierno es una enseñanza clara, repetida y directa del Señor Jesucristo. Él habló más del infierno que del cielo. Lo describió con detalles aterradores: gusano que no muere, fuego que no se apaga, llanto, oscuridad, separación eterna de Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque el amor verdadero no oculta la verdad, la proclama con lágrimas, pero la proclama. Como decía Charles Spurgeon, si los pecadores van al infierno, al menos que lo hagan saltando por encima de nuestros cuerpos, mientras nosotros clamamos, les rogamos, les advertimos, con lágrimas en los ojos. Hoy en día, se ha levantado un evangelio humanista que ha convertido a Dios en un terapeuta, al pecado en un error y al infierno en un mito. Se niega su existencia, se reinterpreta como símbolo o simplemente se omite, pero el silencio no borra la realidad. Puedes apagar la alarma, pero eso no detiene el incendio. John MacArthur ha dicho con firmeza:
Cuando se elimina el infierno del mensaje, se destruye el evangelio, porque no hay necesidad de cruz ni de redención si no hay juicio. Y tiene razón. La cruz cobra sentido solo cuando entendemos que Jesús cargó con el castigo que tú y yo merecíamos. Él bebió la copa de la ira divina. Lo que tú y yo deberíamos enfrentar eternamente en el infierno, Él lo enfrentó en 3 horas de oscuridad colgado en el madero. ¿Y por qué? Porque Dios es justo y el pecado debe ser castigado. El infierno no es un accidente del sistema eterno. Es la expresión perfecta de la justicia de Dios para aquellos que rechazaron su gracia, despreciaron su Hijo y pisotearon la sangre del pacto. El infierno no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Pero el ser humano, al elegir vivir apartado de Dios, está voluntariamente abrazando el mismo destino que los demonios. Paul Washer diría con su conocida intensidad: el mayor problema del hombre no es el diablo, ni la pobreza, ni las heridas del pasado. El mayor problema del hombre es que Dios es bueno, y el hombre no. Por eso necesita un Salvador. Por eso, si muere sin Cristo, lo que le espera no es una nube blanca, ni un ángel con arpa, sino un juicio eterno. Y sin embargo, pocos lo advierten. Muchos padres callan cuando ven a sus hijos caminando en rebelión. Muchos pastores callan por miedo a perder miembros. Muchos creyentes callan por no parecer fanáticos. Pero el silencio es cómplice. La palabra de Dios nos dice que hay 2 destinos eternos: vida eterna y condenación eterna. No hay punto medio, no hay purgatorio, no hay vuelta atrás después de la muerte. No se reencarna, no se borra el alma. Hebreos capítulo 9, versículo 27, lo deja claro. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El infierno no es para los criminales solamente. Es para todo aquel que muere sin haber sido justificado por la fe en Jesucristo. Es para el religioso no nacido de nuevo, para el moralista sin arrepentimiento, para el joven indiferente al Evangelio, para el padre que nunca se entregó a Cristo, para el hijo que se burló del Consejo Santo. Armando Alducin ha dicho: la ignorancia voluntaria del infierno no exime a nadie de su existencia. Decir yo no creo en el infierno no cambia el hecho de que un día estarás delante del juez, y será él quien tenga la última palabra. Y tú, amado hermano, ¿has considerado lo que estás enseñando en tu casa? ¿Has advertido a tus hijos? ¿Estás caminando tú mismo en obediencia? Porque si no hay frutos de arrepentimiento, no hay nueva vida. No hay salvación sin transformación. Y si no hay salvación, el infierno es lo que sigue. Este mensaje no es de condenación, sino de urgencia. Como si estuviéramos en un tren a punto de descarrilarse, gritando: ¡salta, corre! Cristo es el único camino. Porque el día de la gracia no será eterno. La puerta está abierta hoy, pero se cerrará como en los días de Noé. Hoy vamos a ver la realidad del infierno según las Escrituras, los peligros de ignorar su advertencia, las consecuencias para los hijos que crecen sin temor de Dios, y cómo la cruz de Cristo es la única esperanza para escapar de ese destino eterno. Porque aunque el infierno es real, la gracia de Dios también lo es. Y mientras tengas aliento en tus pulmones, aún puedes clamar: «Sálvame, Señor», y Él responderá. ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? El infierno no es un concepto teológico opcional ni una metáfora para dar dramatismo a la predicación. El infierno es una realidad doctrinal fundamental, enseñada con claridad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y afirmada repetidamente por Jesucristo mismo. La Escritura no nos deja en tinieblas respecto a este tema. Lo define, lo describe, lo advierte y lo confirma. A. Jesús y el infierno. Jesús habló más del infierno que del cielo, y no lo hizo para asustar, sino para alertar con amor. En su misericordia nos advirtió del juicio venidero. Lo más impactante es que Jesús no presentó el infierno como una figura simbólica, sino como un lugar real, con castigo eterno, dolor consciente y separación irreversible de Dios. Textos fundamentales. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí Cristo hace una distinción entre el temor humano y el temor divino. Él no minimiza el sufrimiento físico, pero lo contrasta con la condenación eterna. Notemos que dice, destruir el alma y el cuerpo en el infierno, lo cual indica un castigo integral, no solo físico ni meramente espiritual. Mateo capítulo 13, versículos 41 al 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son lanzados al horno de fuego? No criminales extremos solamente. También los que viven de forma tibia, que tropiezan a otros, que viven en iniquidad sin arrepentimiento. El crujir de dientes implica dolor agudo, ira reprimida, remordimiento eterno. Marcos capítulo 9, versículos 43 al 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Jesús describe el infierno con dos imágenes constantes, el fuego inextinguible y el gusano que no muere. Ambas son imágenes de sufrimiento continuo, consciente, eterno. Esto no es poesía hebrea, es advertencia urgente. Como decía Chuy Olivares, cuando Jesús dijo, fuego que no se apaga, no lo dijo para decorar el sermón, lo dijo porque es real. B. El infierno en los escritos apostólicos, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 al 9. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí Pablo no deja lugar para malentendidos. El infierno es un castigo eterno que incluye exclusión total de la presencia de Dios, el mayor dolor que puede existir para un alma creada para adorarle. Apocalipsis capítulo 14, versículos 10 al 11. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. ¿Notas la frase? Por los siglos de los siglos. No hay final, no hay descanso, no hay pausa, no hay alivio. Este pasaje derrumba la doctrina del aniquilacionismo, que enseña que el alma simplemente deja de existir. La Biblia enseña un tormento consciente, eterno, activo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto significa que el criterio para evitar el infierno no es haber sido bueno, ni religioso, ni moralista, ni tener buenas intenciones, sino haber nacido de nuevo, haber sido perdonado, haber sido redimido por Cristo. C. Otras expresiones bíblicas que confirman la realidad del infierno Gehenna, del hebreo Gehinnom, un valle real fuera de Jerusalén, donde se hacían sacrificios humanos y luego se convirtió en basurero ardiente. Jesús usó este término para hablar del infierno en Mateo capítulo 5, versículo 22. Tinieblas de afuera, Mateo capítulo 22, versículo 13. Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno no solo es fuego, también es soledad absoluta, oscuridad espiritual, ausencia de Dios. Segunda muerte, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Una muerte que no termina, un morir sin fin, una eternidad de existencia separada de Dios. Abismo. Lucas, capítulo 8, versículo 31. Los demonios le rogaron a Jesús que no los enviara al abismo. Incluso los demonios temen ese lugar. D. ¿Es el infierno un castigo justo? Muchos se preguntan, ¿cómo puede un Dios de amor castigar eternamente? La respuesta está en entender la naturaleza del pecado y la santidad de Dios. Como dijo Paul Washer,
El pecado no es tan ofensivo para nosotros porque no entendemos cuán santo es Dios. El pecado es grave, no por lo que hacemos, sino por contra quién lo hacemos. Robar un lápiz a un compañero no se compara con robarlo al presidente de una nación. Cuánto más cuando se peca contra el Dios eterno, santo, soberano y justo. Por eso el castigo es eterno, porque la ofensa es contra un ser eterno. Concluimos, el infierno no es una metáfora, no es temporal, no es una amenaza vacía. Es el lugar real donde millones pasarán la eternidad por rechazar la gracia de Dios. Como enseñaría Armando Alducín, el infierno no es para los que pecan, sino para los que mueren sin arrepentirse. La Biblia lo describe con seriedad y, por tanto, nosotros debemos predicarlo con reverencia, convicción y compasión. Callar sobre el infierno es traicionar el Evangelio. Problemas que se presentan por no seguir la palabra, especialmente en los hijos, casos no comunes. La palabra de Dios no es una sugerencia, es una orden, es vida, es verdad, es dirección para el alma. Cuando un individuo, y especialmente cuando una familia, decide ignorar o relativizar lo que Dios ha dicho, el precio no se cobra de inmediato, pero siempre se cobra. El juicio puede parecer lejano, pero se acerca con certeza, como la noche tras el atardecer. Este punto es especialmente grave cuando se trata de los hijos. Muchos padres cristianos asumen que por tener a sus hijos en la iglesia, leerles la Biblia de vez en cuando o inscribirlos en un colegio cristiano, ya están espiritualmente protegidos. Pero hay algo que se repite en toda la Escritura. La fe no se hereda, se transmite, se modela, se exhorta y se siembra con lágrimas. La falta de obediencia a la palabra trae consecuencias personales, familiares y eternas. En los tiempos de los jueces, por ejemplo, después de Josué, se nos dice que se levantó otra generación que no conocía al Señor. Jueces capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo puede pasar eso en solo una generación? Porque hubo una ruptura en la obediencia, una desconexión entre lo que se predicaba y lo que se vivía. Veamos ahora algunos casos particulares, no comunes, que muestran cómo se manifiesta este problema en nuestros tiempos, con hijos de creyentes que terminaron ignorando o rechazando la palabra. Caso I. El hijo exitoso que vive en desobediencia sutil. Muchos hijos de cristianos hoy son brillantes académicamente, educados, corteses, incluso respetuosos de los valores tradicionales. Sus padres dicen, gracias a Dios, mi hijo no fuma, no toma, no sale de fiesta. Sin embargo, ese hijo vive una vida de independencia absoluta de Dios. Su pecado es la autosuficiencia. No hay adoración en su vida. No hay dependencia de la gracia. Solo esfuerzo humano, orgullo moral y autocomplacencia. El problema es que este tipo de hijo no muestra señales visibles de rebeldía, y los padres no lo confrontan. Pero Romanos, capítulo 8, versículo 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No importa cuán presentable o correcto parezca a alguien si no ha sido regenerado. Su condenación será igual de eterna. El infierno no distingue entre pecados escandalosos y pecados silenciosos. Caso segundo. La hija emocionalmente espiritual pero teológicamente desviada. Esta joven parece tener una sensibilidad especial por las cosas de Dios. Llora en los cultos, escribe versos sobre el amor de Dios, comparte frases motivacionales con tono cristiano. Sin embargo, no cree en el juicio eterno, ni en la exclusividad de Cristo, ni en la necesidad del arrepentimiento. Su teología se ha formado más en redes sociales y libros de autoayuda que en las Escrituras. Esta joven cree en un Dios que nunca confronta, que nunca exige, que nunca disciplina. Su concepto de Jesús es más parecido a un terapeuta emocional que al Rey de Gloria que exige santidad. Y sus padres, al verla conectada emocionalmente con lo espiritual, no corrigen su error doctrinal por miedo a herir su sensibilidad. El resultado: una fe que no salva, una creencia que no transforma, una religión que solo adormece la conciencia. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Y Pablo añadió en Gálatas capítulo 1, versículo 8,
Si alguno os predica un evangelio diferente, sea anatema. Caso tercero. El hijo activista que predica justicia sin redención. Muchos jóvenes hoy tienen hambre de justicia social, de igualdad, de defensa de los oprimidos. Participan en marchas, debates, ONGs. Hablan con pasión de los derechos humanos, pero no conocen ni predican la cruz. Defienden causas humanas mientras rechazan la autoridad de Dios. Creen que ayudar al prójimo los hace buenos. Confunden compasión natural con fruto espiritual. Piensan que el cristianismo es hacer el bien y nada más. No han entendido que la bondad sin el evangelio es solo una forma sofisticada de autojustificación. Sus padres se sienten orgullosos. Mi hijo lucha por los pobres. Pero no se dan cuenta de que ese hijo no ha nacido de nuevo, no se somete a la palabra, no ora, no vive en santidad, no teme a Dios. Y la Escritura es clara. Aunque repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y no tengo amor, ágape, el amor nacido del Espíritu, de nada me sirve. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3. Caso cuarto. El hijo que racionaliza todo, la idolatría del intelecto. Este joven fue criado en la iglesia, memorizó versículos, conoce las doctrinas, pero al crecer fue seducido por la lógica del mundo, por la ciencia sin Dios, por los argumentos de los filósofos incrédulos. Ahora se burla de los milagros, cuestiona la inerrancia de la Escritura y etiqueta todo lo sobrenatural como superstición. No niega a Dios abiertamente, pero lo reduce a una figura moral o simbólica. Habla de energías, cosmos, sabiduría ancestral. Y sus padres, asustados por parecer anticuados o ignorantes, le permiten construir su propia espiritualidad. No lo confrontan con la verdad. Prefieren darle su espacio. ¿Resultado? Este joven cree que puede reinterpretar a Dios a su manera, olvidando que el Señor dijo, «Yo soy el que soy». Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y Pablo escribió, «Profesando ser sabios, se hicieron necios». Romanos capítulo 1, versículo 22. Caso quinto, la hija atrapada en la ideología de género y el feminismo radical. Este es un caso doloroso pero real. Hijas de creyentes que fueron enseñadas en la palabra, pero que terminaron adoptando ideologías modernas que niegan la creación, el diseño de Dios y la autoridad bíblica. Dicen, la Biblia es machista, Dios es patriarcal, el pecado es un invento del poder religioso. Esta joven ya no reconoce autoridad espiritual, niega su rol como hija de Dios y justifica su rebelión como liberación. Y sus padres, por vergüenza o miedo a perderla, deciden callar. Pero Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo capítulo 10, versículo 37. Y Juan capítulo 3, versículo 18. El que no cree, ya ha sido condenado. Concluimos. El problema de no obedecer la palabra se manifiesta en formas cada vez más sofisticadas. Hoy no solo vemos rebeldía en fiestas, drogas y fornicación. También la vemos en intelectualismo sin redención, emocionalismo sin verdad, activismo sin cruz, espiritualidad sin Cristo. Padre y madre que estás leyendo esto, no dejes de advertir. No aplaudas lo que Dios reprueba. No celebres lo que el cielo llora. No justifiques la tibieza. No acomodes la palabra. No dejes para mañana el llamado al arrepentimiento. Como diría Paul Washer, tus hijos no necesitan un amigo cool, necesitan un padre que los guíe al arrepentimiento. Y si tus hijos están caminando en estos caminos oscuros, clama por ellos, confronta con amor, no cedas ante la presión del mundo. Porque el precio no es solo una mala vida, sino una eternidad sin Dios. Análisis profundo. ¿Por qué se niega el infierno? En la historia de la humanidad, ha habido muchas doctrinas difíciles de aceptar. La soberanía de Dios, la santidad absoluta, el llamado al arrepentimiento, la negación del yo. Pero quizás ninguna enseñanza ha provocado más incomodidad, rechazo y tergiversación como la del infierno. A pesar de estar claramente enseñado por Cristo y los apóstoles, el infierno es, hoy en día, una de las doctrinas más negadas, distorsionadas y ridiculizadas, incluso dentro de círculos evangélicos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esta negación?
¿Por qué los hombres, y muchas veces hasta los mismos cristianos, se rehúsan a aceptar esta verdad? A continuación, analizaremos 5 razones profundas y bíblicas por las que el infierno es ignorado o negado, y mostraremos cómo cada una refleja una rebelión directa contra Dios. 1. Por comodidad emocional. No quiero pensar que alguien que amo esté allí. Esta es una de las razones más humanas y más engañosas. Muchas personas no niegan el infierno por convicción teológica, sino por dolor emocional. Dicen, no puedo creer en un lugar de tormento eterno, porque tengo familiares que murieron sin Cristo. Entonces, reinterpretan el juicio, suprimen versículos, se refugian en esperanzas humanas, pero esto no cambia la realidad espiritual. Como diría John MacArthur, tu experiencia personal no puede anular lo que Dios ha revelado en su palabra. No se trata de lo que tú sientes, se trata de lo que Dios ha dicho. Jesús mismo, con lágrimas, miró Jerusalén sabiendo que muchos serían condenados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, y no quisiste? Mateo capítulo 23, versículo 37. El amor verdadero no elimina la justicia. El infierno existe aunque nos duela. 1. Por teologías falsas. Un Dios de amor no haría eso. Este argumento es cada vez más común. Muchas iglesias modernas predican a un Jesús suave, que ama sin condiciones, que nunca confronta y que jamás enviaría a nadie al infierno. Eso suena bonito, pero no es bíblico. Es una creación idolátrica de la mente humana. Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Él es paciente pero también justo. Su misericordia no cancela su santidad. Quienes enseñan un evangelio sin juicio están predicando otro evangelio. Como dijo Spurgeon, el que no predica sobre el infierno no puede pretender predicar a Cristo completamente. El infierno no niega el amor de Dios, lo confirma, porque lo que Cristo sufrió en la cruz fue, precisamente, el infierno que tú y yo merecíamos. 1. Por orgullo humano. Yo decido lo que es justo. La negación del infierno muchas veces surge del orgullo. El ser humano no acepta la idea de que alguien más tenga la última palabra sobre su destino eterno. Quiere ser juez de su propia moral, árbitro de su propio bien, arquitecto de su eternidad. Por eso cuestiona, ¿por qué un pecado temporal merece un castigo eterno? ¿Por qué Dios no da otra oportunidad después de la muerte? ¿Acaso no soy buena persona? Pero todas estas preguntas revelan rebelión, porque detrás de ellas está la creencia de que Dios está obligado a salvar a todos, o no es justo. Esto es arrogancia, es querer sentarse en el trono de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 20 nos responde, ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? El infierno es una declaración cósmica de que Dios es Dios, y nosotros no. 1. Por falta de temor de Dios, todo está bien, Dios me entiende. Vivimos en una generación sin temor. Se ha perdido la reverencia. La idea de juicio eterno suena arcaica, extremista, legalista. Ya no se llora por el pecado, ya no se tiembla ante la palabra. Hoy se predica un evangelio para sentirse bien, no para ser santo. Esta actitud ha producido una iglesia tibia, cómoda, mundana, sin convicción. Y cuando se predica el infierno, muchos responden, Dios me conoce, Él sabe que tengo un buen corazón, nadie es perfecto. Pero Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y Hebreos capítulo 10, versículo 31, lo resume sin anestesia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Negar el infierno por buenismo espiritual solo demuestra cuán adormecida está la conciencia. 1. Por estrategia satánica. No creas eso, es manipulación. La última razón es espiritual. No solo lógica ni emocional, hay un poder demoníaco operando para que los hombres no teman el juicio. Satanás ha hecho su trabajo. Convencer al mundo de que el infierno es un mito, una exageración religiosa, un cuento medieval. Porque si el infierno no existe, no hay urgencia por arrepentirse. Si no hay castigo, no hay cruz. Si no hay juicio, no hay salvación. La doctrina del infierno ha sido ridiculizada para que no sea temida.
Pero Jesús nos advirtió de esta estrategia. El diablo arrebata la palabra que fue sembrada en sus corazones, para que no crean y se salven. Lucas capítulo 8, versículo 12. Y Pablo alertó: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Hoy en día, muchos púlpitos están propagando estas doctrinas. Hablan de autoestima, visualización, energía, inclusión espiritual, pero jamás dicen: arrepiéntete, cree en Cristo o perecerás. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si no hay infierno, el evangelio pierde filo. Concluimos. Negar el infierno es negar la justicia de Dios, anular la cruz de Cristo y destruir el evangelio. Es construir una espiritualidad sin urgencia, una fe sin transformación, una religión sin poder. Como dijo Paul Washer, si pudiéramos ver un segundo del infierno, predicaríamos todos los días con lágrimas en los ojos. Y Armando Alducín afirma: el silencio sobre el infierno está llevando a miles de jóvenes al infierno, con los ojos abiertos. Es tiempo de volver a la palabra, de predicar con claridad, de advertir con amor y de llamar al arrepentimiento con autoridad. Porque aunque el mundo no lo crea, aunque la iglesia moderna lo esconda y aunque el corazón humano lo niegue, el infierno sigue ardiendo, el infierno y la justicia divina. Cuando se habla del infierno, una de las objeciones más comunes es: ¿cómo puede un Dios de amor castigar eternamente a una persona por pecados cometidos en tan poco tiempo? Esta pregunta revela una incomprensión profunda de quién es Dios, de qué es el pecado y de cómo opera la justicia divina. Si no entendemos la santidad de Dios y la gravedad del pecado, entonces siempre nos parecerá injusto el castigo eterno. Pero si vemos a Dios como lo presenta la Escritura, infinito en santidad, eterno en justicia y perfecto en sus caminos, entonces entenderemos que el infierno no es una exageración, es una necesidad justa. Como dijo Paul Washer, el infierno existe porque Dios es infinitamente santo y no puede pasar por alto el pecado sin que su carácter sea violado. El pecado no se mide por su duración, sino por la dignidad del ofendido. Una mentira dicha en un segundo no parece grave, hasta que recordamos que fue una ofensa contra el Dios de verdad. Si un niño lanza una piedra a otro niño, recibe una corrección. Si lanza la piedra al presidente de la nación, va preso. Y si la lanza al rostro del creador del universo, ¿crees que debe quedar impune? El problema no es la piedra, es contra quién fue lanzada. Cada pecado es una traición contra la gloria del Eterno. Y esa traición, aunque haya sido cometida en segundos, tiene un peso eterno, porque fue hecha contra un ser eterno. La Escritura lo deja claro, porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero no solo muerte física. Hablamos de la segunda muerte, como lo enseña Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. B. Dios es amor, pero también es justo, y su justicia es perfecta. Uno de los errores más graves del cristianismo moderno es presentar una imagen desequilibrada de Dios. Se habla del amor, la misericordia, la bondad. Pero se calla sobre la ira justa, la santidad inquebrantable y la justicia que no negocia. Pero Dios no está dividido. Él no tiene partes de su carácter. Él es amor y es justo. Ambas cosas coexisten perfectamente en su naturaleza. Por eso, el infierno no contradice el amor de Dios, lo complementa. Porque, ¿qué clase de amor sería el que ignora el pecado? ¿Qué clase de justicia sería la que deja impune al impío? Romanos, capítulo 3, versículo 25, dice que en la cruz, Dios mostró su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Y el versículo 26 añade, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto significa que Dios no puede simplemente perdonar sin que se pague el precio. Él no puede ignorar el pecado sin violar su propia justicia. Por eso existe el infierno,
para que su justicia se cumpla eternamente sobre aquellos que no quisieron que Cristo pagara en su lugar. C. En la cruz, Jesús absorbió la justicia del infierno para salvarnos. La cruz de Cristo solo tiene sentido si el infierno es real, porque lo que Cristo sufrió no fue solo dolor físico, sino el peso del juicio eterno. Fue abandonado por el Padre. Mateo capítulo 27, versículo 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Soportó oscuridad total, cargó con la ira divina. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6. Bebió la copa de la ira que debía ser para nosotros. Jeremías capítulo 25, versículo 15. Jesús tomó el infierno en la cruz para que tú no tengas que ir allí. Como dijo Spurgeon, el infierno cayó sobre Cristo y fue reducido a cenizas para los que creen en él. Pero si alguien desprecia esa obra, entonces no queda más sacrificio. Lo único que espera es fuego. Así lo afirma Hebreos capítulo 10, versículos 27 y 30. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El Señor juzgará a su pueblo. D. El infierno no es una amenaza, es una sentencia justa anunciada con anticipación. Dios no amenaza. Dios advierte, y lo hace con tiempo. Su juicio no es impulsivo, no es caprichoso. Es la conclusión lógica de un evangelio rechazado, de una cruz despreciada, de una gracia pisoteada. El infierno no es una sorpresa, es la culminación natural de una vida vivida sin Dios. Es el destino de aquellos que dijeron, no quiero que Dios gobierne mi vida, y finalmente reciben lo que pidieron, una eternidad sin Él. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esto significa que nadie podrá decir, esto es injusto. Cada alma que llegue al infierno verá que su juicio fue absolutamente justo, detallado, merecido. Como dijo Chuy Olivares, Dios no manda a nadie al infierno a la fuerza, el hombre se lanza solo, con su pecado por bandera y su orgullo como escalera. El infierno glorifica la justicia de Dios. Este es el punto más incomprendido. ¿Cómo puede el infierno glorificar algo? Porque cada atributo de Dios será exaltado en la eternidad. En el cielo brillará su gracia, en el infierno resplandecerá su justicia. Su santidad será evidente, su rectitud será confirmada, su verdad será irrefutable, y su gloria será reconocida hasta por los que la rechazaron. Filipenses capítulo 2, versículo 10 lo anticipa. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos reconocerán que Cristo es el Señor, incluso los que lo negaron. Pero para muchos será demasiado tarde. Concluimos, el infierno no es un defecto del plan divino, es parte de su justicia perfecta, no es una mancha en el carácter de Dios, sino una muestra de que Él no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo 7 lo declara. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si hay algo que debes entender hoy, es esto. Si no crees en el infierno, nunca entenderás la cruz. Si no entiendes la justicia de Dios, despreciarás su gracia. Y si desprecias su gracia, te espera la eternidad sin ella. Pero si vienes a Cristo, si te humillas, si crees, si te arrepientes, si te entregas, entonces todo el peso del juicio que merecías cayó sobre él en la cruz. Y para ti no queda condenación, solo perdón, solo vida eterna, solo gloria. Hay esperanza, pero no fuera de Cristo. Después de todo lo que hemos dicho sobre el infierno, su realidad, su eternidad, su justicia, alguien podría quedarse temblando, agobiado, paralizado de miedo. Y aunque el temor de Dios es bueno, Dios no nos dejó solo con advertencias, nos dejó con una gloriosa esperanza, Jesucristo. Sí, el infierno es real. Sí, el castigo es eterno. Sí, nadie escapa por sus propios méritos. Pero también es verdad que Dios ha provisto una salida, una salvación poderosa, un camino de escape seguro. Y ese camino se llama Jesucristo. Jesús no vino solo a darnos ejemplo, vino a rescatarnos del infierno.
Muchos predicadores hoy hablan de Jesús como un maestro de moral, como un líder social, como un símbolo de amor. Pero el Evangelio no dice que Jesús vino a mejorar al hombre. Dice que vino a salvar al hombre perdido. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: «Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Juan capítulo 3, versículo 17 declara: «Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él». Y Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 lo confirma: «Jesús, quien nos libra de la ira venidera». ¿Qué ira? La ira justa de Dios, el castigo eterno, el infierno mismo. Jesús no vino a motivarte, vino a librarte del juicio que mereces. No vino a mejorar tu autoestima, sino a resucitar tu alma muerta. Ve, no hay esperanza fuera de Cristo, ni en la religión, ni en la moral, ni en uno mismo. Hoy hay miles de personas caminando hacia el infierno pensando que van al cielo. ¿Por qué? Porque han puesto su esperanza en cosas equivocadas, en sus buenas obras, en su moralidad, en sus emociones, en una religión heredada, en una experiencia emocional del pasado. Pero la Biblia es clara: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Ni María, ni Buda, ni Mahoma, ni ningún líder religioso, ni tus lágrimas, ni tus promesas, ni tus años en la iglesia, solo Cristo, solo Él, solo su sangre, solo su cruz, solo su resurrección. Jesús mismo dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Juan capítulo 14, versículo 6. No hay plan B, no hay atajo, no hay otra puerta, no hay otra esperanza. C. El arrepentimiento es urgente, y la salvación está disponible hoy. Uno de los engaños más peligrosos del diablo es hacerle creer al hombre que tiene tiempo. Pero nadie sabe si verá el próximo amanecer. El infierno no está lleno solo de asesinos y ateos. Está lleno de indecisos, de los que dijeron: «Mañana me arrepiento». La Biblia no dice: «Busca a Dios cuando te sientas listo». Dice: «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Isaías capítulo 55, versículo 6. Y también: «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. El infierno es eterno. Pero la puerta de entrada a la salvación está abierta hoy. Cristo llama hoy. El Espíritu Santo convence hoy. No endurezcas tu corazón. D. El que cree en Cristo no será condenado. Aquí está la esperanza más gloriosa. El infierno es real, pero no es inevitable. No para el que cree, no para el que se arrepiente, no para el que deposita su fe en el Hijo de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 24: «De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». ¡Qué promesa! ¡Qué seguridad! No tal vez, no si haces suficientes méritos, sino no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque otro ya fue condenado en tu lugar. Si tú estás en Cristo, no solo eres salvo del infierno, eres heredero del cielo. No solo hemos sido salvados de algo, hemos sido salvados para algo. No solo se nos libró del juicio, se nos dio la vida eterna. Se nos hizo hijos de Dios, se nos adoptó, se nos preparó un lugar en la gloria. Romanos capítulo 8, versículo 1 lo dice con claridad. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 añade: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor». Esa es la esperanza del creyente. No una mejora temporal, sino una eternidad con Cristo. Concluimos. Sí, el infierno existe, pero también existe la cruz. También existe la tumba vacía. También existe la gracia. Y mientras el corazón aún late, el cielo sigue extendiendo la mano. No pongas tu esperanza en ideas humanas, en emociones religiosas, en una confesión sin conversión. Pon tu esperanza en Cristo. Solo en Él hay perdón.
Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay vida. Como dijo Spurgeon, ven a Cristo como estás. No limpies primero tu alma. Tráela sucia, y Él la lavará con su sangre. Oremos. Señor Jesús, hoy reconozco que he vivido como si el infierno no existiera. He ignorado tu palabra. He amado el mundo más que a ti. He sido tibio, indiferente o religioso. Perdóname. Te entrego mi corazón, mi pecado, mi incredulidad. Te pido que me salves, no por mis méritos, sino por tu sacrificio en la cruz. Límpiame con tu sangre. Hazme nacer de nuevo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido también por mis hijos, por los jóvenes, por los que caminan en apariencia de piedad pero sin poder. Despiértanos, Señor. Haznos sentir el peso de la eternidad. Que nunca digamos, yo no sabía. Que no haya silencio culpable en nuestras bocas. Gracias por tu gracia que aún hoy se ofrece. Gracias porque mientras hay vida, hay esperanza. En tu nombre glorioso, Jesús. Amén. La necedad se pinta de sabio, pero ignora al que lo formó. Cree que sabe, no escucha, y se va directo al error. Dicen en la esquina, vive como quieras, pero el sabio teme al Señor. Proverbios lo grita, el necio se resiste y su casa cae con dolor. Mateo lo anunció, ay tonto útil que no ves la señal. Te dieron tarjeta roja en el juego de la mar. La cruz no es adorno, es verdad y perdón. Y tú sigues jugando con tu salvación. Ay, tonto útil que no ves la señal. Te dieron tarjeta roja en el juego de la mar. La cruz no es adorno, es verdad y perdón. Y tú sigues jugando con tu salvación. Gálatas lo dice, ¿quién te hechizó? Efesios clama, aprovecha bien el tiempo. Pero tú sigues con la risa burlona, como si el juicio fuera un cuento. Dios te llama a ser sabio, no un peón sin pensar. Gálatas lo dice, ¿quién te hechizó? Efesios clama, aprovecha bien el tiempo. Pero tú sigues con la risa burlona, como si el juicio fuera un cuento. Dijiste, mañana cambiaré, pero Lucas te grita necio, hoy mueres y qué harás. Y Tito recuerda que todos fuimos así, pero en Cristo hay salida, si te dejas redimir. Tontos útiles, deja ya el disfraz. No seas el necio que a su alma va a juzgar. Tontos útiles, es tiempo de actuar. Dios no quiere más estatuas, quiere hijos de verdad.